A ver, creo que sí, que ahí escuchábamos. Sí. ¿Se escucha ahí? Ahí está, Ahora Alejandro, sí. Muy buenos días. Te damos la bienvenida a Agenda Propia. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias de charlar con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros. Y vamos a hablar de la trata de personas, como responsable aquí en la provincia. Por ahí la gente tiene una mala interpretación. ¿Qué es la trata de personas, Alejandro? Bueno, exactamente, hay una tergiversación respecto de cómo se le ha dado tratamiento a este término, a este concepto de la trata. Es un término amplio, pero que en realidad, según la ley 26.842, que se reforma el año 2012, la trata significa aquel traslado de una persona para su explotación comercial. Es decir, la captación de un ser humano para su explotación a través de dinero. Esto se ha estipulado en la ley que les mencionaba y tiene varias modalidades, como la explotación sexual, que es, cuando decimos trata, es lo más conocido, es lo que la sociedad más cerca tiene de su oreja en el tratamiento que se le ha dado de los medios, pero después tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de conocimiento acerca de lo que es la explotación rural, en el ámbito rural, la trata de personas en el ámbito rural, el trabajo esclavo en el ámbito que se ha naturalizado, en nuestra cultura también, de una Argentina agroexportadora. También tenemos venta de niños, niñas, tenemos matrimonio forzoso, tenemos, por ejemplo, captación luego del grooming, que es la explotación y la extorsión de niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales para la exposición de su sexualidad y venta y compra de material pornográfico. Tenemos la captación de estos niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales, que ha sido una modalidad que ha crecido mucho durante la pandemia, durante los días de encierro. Han quedado expuestos los chicos y las chicas en función de su exposición con los smartphones. Y bueno, las redes del delito, las redes criminales, tienen una organización, tienen una vinculación con sectores complejos, y nosotros por ese caso estamos trabajando y hemos federalizado el comité desde el marzo de este año, gracias a una decisión de jefatura de gabinete. Y bueno, estamos frente a un delito de mucha gravedad y uno de los peores tratamientos que hay en el mundo respecto a las personas. La trata de personas, para concluir un poco la pregunta o la respuesta, significa el tercer delito más rentable del mundo luego de la venta de armas y el narcotráfico. Y Alejandro, bueno, diciendo esto realmente... casi siempre para todas las personas lo más común y lo que se habla es sobre la trata de personas en cuanto a la explotación sexual. Pero también aquí en nuestra provincia son conocidos muchísimos casos de personas que han trabajado en el ámbito rural de forma esclava, y muy cerca de acá, por ejemplo en Concordia, también es muy conocido de la explotación de trabajadores en lo que es la cosecha de arándanos y demás. Muchas veces se han referido a esto, pero la gente por ahí no lo asocia con lo que se refiere a la trata de personas en sí. Alejandro, ya aclarando esto, quería saber con qué líneas de acción están trabajando ustedes desde el comité. El comité particularmente en realidad tenemos líneas de acción claras, pero algunas dificultades. Ahora, las líneas de acción significan el caso de la investigación preliminar, que se trabaja con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, donde se realizan las denuncias al número 145, que es un número gratuito que está los 365 días del año, en las 24 horas, donde se reciben estas denuncias. Por eso es muy importante que el pueblo lo pueda conocer, 145. Se hace una investigación preliminar, se deciden a través de la Fiscalía los allanamientos y se habilita a Gendarmería o a las fuerzas para que pueda intervenir, y en el caso de la explotación rural también se trabaja con RENATRE en ese sentido. Entonces, luego hay una cuestión ligada muy fuertemente a la asistencia a los sobrevivientes de trata, a las víctimas.
Entonces esta asistencia, lo cual a nosotros nos preocupa y estamos peleando mucho para que así sea, desde el Estado Nacional o dentro del Estado Nacional, impulsando las leyes de cupo de inserción laboral en el ámbito privado, que la semana pasada se votó en la provincia de Catamarca, se votó la ley de inserción laboral en el ámbito privado, en el ámbito de las empresas privadas de sobrevivientes de explotación. Pero bueno, estas acciones tienen que ver con la recuperación de la dignidad humana, donde deben los sobrevivientes acceder a su vivienda, a un tratamiento psicológico y a un cupo de reinserción laboral y fondos para reparación económica. Nosotros estamos, y el Gobierno Nacional el 30 de julio pasado anunció esas medidas, pero hay una debilidad muy grande respecto de la detección y el encarcelamiento de aquellos que son los verdaderos artífices de estas redes de explotación criminal, porque generalmente lo que sucede es que terminan presos los perejiles, los que regentean a estas personas, los que están más cerca de ellos. Puede ser en un prostíbulo, puede ser en la explotación rural, puede ser en todo caso, pero nunca se llega generalmente a los verdaderos autores del hecho, por lo cual nosotros estamos trabajando con AFIP y con la Unidad de Investigación Financiera, UIF, con el objetivo de lograr dos cosas, si Dios quiere: la reparación de la dignidad de las víctimas con trabajo y vivienda, que es lo que nos desvela, y el esclarecimiento de la ruta del dinero de estos autores, lo que nos permita llegar a los nombres y apellidos de aquellos que están detrás de las bambalinas planificando este tipo de explotación. Ese es nuestro trabajo. Alejandro, está bien, por ahí algún nombre, los nombres de los cabecillas, para decirlo claramente, no se lo conocen, ¿no? Pero en cuanto al presupuesto para solventar todo esto, la nueva ley lo contempla. ¿Cuentan con ellos? ¿Me podés repetir o profundizar la pregunta, por favor? Sí, con respecto al presupuesto que cuenta, en este caso creo la provincia allí, ¿cuentan con dinero suficiente para tratar de alguna manera a las víctimas que, bueno, reinsertarse otra vez en la vida cotidiana? Y mirá, hay una serie de programas que contemplan esta pregunta que me haces. Hay, por ejemplo, el plan Potenciar de Reinserción está en un caso urgente donde no hay trabas para la asignación de ese recurso a la hora de detección del sobreviviente. Hay una reparación económica donde es 3 veces un salario mínimo vital y móvil que se le otorga urgentemente para el momento del proceso de declaración que se produce ante la justicia y los primeros meses de desarrollo. Pero bueno, la verdad es que nosotros estamos haciendo un trabajo bastante grande respecto de poder considerar y que el Estado argentino, como garante de esta detección de estas situaciones, pueda reinsertar a estas personas de manera real. Como les digo, es importante las declaraciones que se han hecho el 30 de julio. Estamos ansiosos de que puedan acelerarse y que las provincias, nosotros hemos conformado mesas interinstitucionales en 20 provincias del país, en las cuales están empezando a votarse leyes de reinserción laboral para sobrevivientes. Pero en esta situación, vamos a ser más claros, en esta situación de vulnerabilidad y de falta de trabajo en la Argentina, de una crisis económica como la que estamos viviendo, es el caldo de cultivo para las redes mafiosas, lo cual lleva a la trata, es la vulnerabilidad y la falta de justicia social. Este proceso que Argentina vive producto de la caída de la justicia social de una economía como la conocemos y como la vivimos, lleva adelante estas situaciones. Entonces tenemos una tasa de desocupación importante, lo cual a la hora de asistencia a las víctimas, los programas existen, nosotros trabajamos en la reparación, pero necesitamos fortalecer mucho más dentro de cada provincia, sobre todo en el caso de la explotación rural, que es la mayor cantidad de denuncias que recibimos y que son aquellos que menos están atendidos en este sentido.
Alejandro, y en cuanto a esto, ya que hiciste mención a lo que es la explotación rural, que por ahí en la zona puede entenderse de que debe haber mucho, ¿cómo llegan las denuncias a ustedes? ¿Cómo está en esta situación el departamento de Gualeguaychú y la provincia de Entre Ríos? Las denuncias generalmente llegan a través, como les decía, el número 145, que lo maneja el Ministerio Público Fiscal a través de Protex. Ahora también nosotros recibimos denuncias porque trabajamos con redes de organizaciones, tanto sindicales como organizaciones de la comunidad civil. Sindicales tenemos convenio con UATRE y con el Sindicato de Camioneros. UATRE por la actividad rural que desarrolla, el Sindicato de Camioneros por el conocimiento logístico que tiene a través de las rutas, etcétera. Y estos convenios lo que nos permiten hacer es recibir denuncias directamente de la comunidad civil. Entonces, la situación es compleja. La situación es compleja porque generalmente en el ámbito rural es una materia naturalizada, donde tenemos naturalizado que existan personas que trabajen de esta manera. Esto no quiere decir que nuestro pueblo no reconozca que es un maltrato porque lo ha vivido. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos algún pariente por ahí que ha sido explotado en el ámbito rural y ha sido hasta inclusive naturalizado por nosotros esa práctica sin darnos cuenta. Pero se trata de esclavitud. Y el único avance que ha habido respecto a la esclavitud son de alguna manera la manera en la que se esconde. Entonces, la provincia de Entre Ríos tiene una vulnerabilidad muy grande en la costa del Uruguay. Es una provincia de paso y es una provincia donde el contrabando se da de una manera muy fuerte, tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito fluvial. Somos una provincia de paso hacia el Brasil, somos una provincia que recibe personas de Paraguay, de Bolivia, de Misiones, de Corrientes, que desarrollan esta actividad esclava en la costa del Uruguay mayormente y en el norte, en el noreste. Entonces tenemos una realidad compleja que atender. Por eso es importante que además del trabajo que nosotros desde el Estado podamos hacer, acá hay una necesidad que por eso ustedes desde los medios son muy importantes para nosotros, es cómo comunicamos esto a nuestro pueblo entrerriano, para que nuestro pueblo sepa que hay un canal de denuncia, para que nuestro pueblo sepa que pueden acercarse y no tener miedo a la hora de hacer este tipo de denuncias y que hay, tanto la provincia como el Estado Nacional tienen elementos como para empezar a trabajar y más allá de que no sea perfecto y efectivamente al 100% las herramientas que tenemos, que nuestro pueblo sepa que tiene cercana la posibilidad de hacer esa denuncia y salir de esa situación y nosotros también entender que si no denunciamos somos cómplices ante esta situación, porque la gravedad que vive una persona en esas condiciones es altísima y tenemos la responsabilidad de intervenir en esa situación en particular. Alejandro, sus palabras indican que Gualeguaychú, el departamento, tiene trata de personas y usted seguramente lo ha estudiado y no es poco. Por ahí el televidente dice, ¿cómo puede ser en Gualeguaychú? Pero el panorama entonces en nuestro departamento no es nada halagüeño. Mira, yo particularmente lo que he tenido conocimiento, en realidad la trata de personas sucede en todos los departamentos de la provincia. Esto es así. Sucede, a ver, la actividad sexual que realizan los niños, niñas y adolescentes a través de los celulares es una cosa que no se habla y que nosotros como adultos no estamos en ese mundo virtual, es nuevo para nosotros, no lo conocemos tanto y se producen un montón de situaciones en nuestros hijos, nietos que nosotros no conocemos. Eso es un ejemplo. Luego, la explotación en el ámbito textil, en lo urbano, se produce ante nuestros ojos sin que nosotros los veamos. La ropa que nosotros consumimos, Cosiuco, por ejemplo, Chequi, esos son talleres clandestinos donde ya hay causas penales abiertas y algunas ejecutadas. Es decir, nosotros consumimos ropa de talleres clandestinos. Nosotros tenemos a nuestros jóvenes y adolescentes en los celulares expuestos a las redes de trata. Nosotros tenemos parientes que han sido
y han sido explotados en el ámbito rural porque la mayoría de nosotros venimos o somos descendientes de inmigrantes o venimos de personas que son del interior de nuestra provincia, nuestros ancestros, nuestros abuelos. Y bueno, y esto es así, esto pasa en todos los departamentos. La trata es una palabra que ha quedado reducida a la imagen de una tráfico blanca, de un secuestro de una persona, y la trata es una realidad de una esclavitud que sucede en toda nuestra vida y en toda la realidad de nuestra provincia, y que por eso, no solamente el caso de Gualeguaychú, sino donde fuertemente se desarrolla es en Concordia, y en la zona de Federal, Federación, La Paz. Ahí es donde más fuertemente se produce la cuestión, pero como vos decís, existe en todos los departamentos, y por eso en Gualeguaychú hacemos una actividad el día de mañana de prevención con la Secretaría de Género y Diversidad. Se firmó un convenio con Gualeguaychú, con el intendente Piaggio, con el cual estamos trabajando en la implementación de una ordenanza previamente, y mañana vamos a hacer una actividad que se llama Mi Club Lucha contra la Trata, porque estamos en un trabajo bastante grande de prevención. Pero bueno, estamos también intentando avanzar sobre las otras intendencias de la provincia para empezar a transformar esto en una cuestión de preocupación de los intendentes, que son los que más cerca están de su pueblo en ese sentido. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo por la entrevista, por tu predisposición. Realmente es necesario concientizar desde tu lugar, pero también visibilizar esto de parte de los medios, porque quién quería, ¿no?, que 2021 estemos hablando de casos de trata, que por ahí no solo refiere a las cuestiones de explotación sexual, sino también trabajo esclavo, y que eso está muy latente en nuestra provincia y, como decís vos, en cada departamento de Entre Ríos. Así que realmente... Lo peor, querido, lo más preocupante es la nueva tecnología de celulares. Totalmente, totalmente. El control por ahí que falta de parte de algunas familias, que por ahí adolescentes o preadolescentes se les escapa de la mano, ¿no? Filtros en las redes sociales y demás. Y sí, hay muchísimo para charlar en cuanto a esto. Así que bueno, Alejandro, te agradecemos mucho por estar presente en Agenda Propia el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por el trabajo, como les decía, de comunicar esto a nuestro pueblo, así que le agradecido soy yo, que tengan un muy buen día.